Buenas noches, doctor. Buenas noches, empezamos nuestra clase. Bueno, quiero comentarles que esta es la última clase utilizando la red Zoom. A partir de la próxima semana, las clases van a ser presenciales en nuestra carrera, ¿de acuerdo? He nombrado también ya los coordinadores en cada subgrupo. Los coordinadores lo que tienen que hacer es vigilar que sus compañeros ingresen al aula mostrando su carnet de vacunación actualizado y que además estén usando barbijo N95, ¿de acuerdo? Y al sentarse tienen que dejar un banco libre, es decir, como hay en el aula 5 filas, cuando ingresen a sentarse dejan un banco vacío, ¿de acuerdo? Esas son las normas de bioseguridad que vamos a aplicar hasta fin de año. Bueno, el tema que vamos a desarrollar hoy se llama infección de vías urinarias. La infección de vías urinarias es un motivo frecuente de consulta médica, sobre todo en las mujeres. En los niños y en los hombres, sobre todo en los hombres, es frecuente después de los 50 años, cuando existe una obstrucción en el flujo de la vía, en el flujo urinario. Y esta obstrucción se produce por el crecimiento de la glándula prostática. En cambio, en los niños, cuando aparece una infección urinaria, también se produce por una obstrucción en el flujo de la orina por la vía urinaria. A veces es por estenosis ureteral, a veces por estenosis uretral, y esto tiene que ser estudiado a través de medios de imagen, estudios de imágenes, ¿no? Existen 3 síndromes que caracterizan la infección de vías urinarias. El primer síndrome es aquel en el cual se produce una infección de la vejiga y esto se llama cistitis. El segundo síndrome es la infección del riñón, propiamente dicho, el parénquima renal, y eso se llama pielonefritis. Y el tercer síndrome es el que ocurre en la glándula prostática, y eso se llama prostatitis. El mecanismo de infección es la introducción de una bacteria en la uretra y el ascenso de la infección de la uretra hacia la vejiga, en primer lugar, posteriormente a los uréteres, en segundo lugar, y la llegada a los riñones, en tercer lugar. Entonces, la vía más frecuente de infección es la vía ascendente, ¿de acuerdo? Hay muy pocos casos en los cuales la través de la vía hematógena. Son muy pocos los casos. La mayoría de las veces, el motivo de la infección es una infección ascendente, desde la uretra hasta la vejiga o hasta los riñones. En la fisiopatología, sobre todo en las mujeres, lo que se produce primero es la colonización en la uretra con bacterias, sobre todo Escherichia coli. A partir de la colonización se produce la entrada y el ascenso de esta bacteria. Cuando se estudia la infección de la vejiga, la causa más frecuente es Escherichia coli. Y cuando se estudia la infección de los riñones, la pielonefritis, la causa más frecuente sigue siendo Escherichia coli. Es decir, cuando hablamos de infección de vías urinarias, sobre todo en mujeres, estamos hablando de, la mayoría de los casos, infección por Escherichia coli. ¿Cuáles son los síntomas que sugieren la presencia de cistitis? La irritación de la vejiga. Los síntomas sugestivos son, primero, aumento de la frecuencia urinaria, lo que se llama polaquiuria.
Aumento de las molestias al orinar, a eso se llama disuria. Algunos pacientes tienen también aumento de la frecuencia urinaria por la noche, eso se llama nicturia. Pero lo más importante es la polaquiuria y la disuria son síntomas sugestivos de infección de la vejiga en ambos sexos. En cambio, cuando la infección está en el parénquima renal, cuando hay una pielonefritis, el paciente sigue con polaquiuria, sigue con disuria y a eso se agrega dolor lumbar. Se agrega dolor lumbar y fiebre. Entonces, esos 4 síntomas son altamente sugestivos de que la infección urinaria llegó al parénquima renal. ¿Cómo se confirma la infección de vías urinarias? A través de un estudio del examen de orina y del cultivo de la vía urinaria. El examen de orina, un proceso inflamatorio por bacterias, son aumento de glóbulos blancos, lo que se llama leucocituria, y aumento de bacterias, bacteriuria. ¿De acuerdo? Entonces, en presencia de leucocituria y bacteriuria está confirmada la infección de vías urinarias. El siguiente paso es cultivar la orina para demostrar cuál es la bacteria que está produciendo la infección. Entonces se envía la muestra de orina, generalmente es el chorro medio de la primera orina de la mañana, y hay que esperar el recuento de colonias en el urocultivo. Este es un cultivo cuantitativo en el cual el técnico de laboratorio lo que hace es informar que observa un crecimiento mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia. Entonces, ese dato, la presencia de crecimiento de bacterias, más de 100.000 unidades formadoras de colonia en un cultivo, confirma la presencia de la infección de vías urinarias y también confirma la presencia de la bacteria que está produciendo la infección. En la mayoría de los casos, más del 90%, la bacteria es Escherichia coli. Pero otras bacterias también producen infección urinaria en menor porcentaje. Por ejemplo, estafilococos saprofíticos y enterococos fecales. Son otras causas menos frecuentes de infección de vías urinarias. En el análisis del paciente que tiene infección del parénquima renal, es decir, aquel que tiene pielonefritis, se hacen los mismos estudios que son el examen de orina y lo que se encuentra es lo mismo, ¿no? Leucocituria y bacteriuria. Y en el cultivo de orina, el desarrollo de más de 100.000 unidades formadoras de colonia de una bacteria que seguramente es Escherichia coli. De esa manera se confirma la presencia de la pielonefritis. ¿Cuál es la diferencia en cuanto al tratamiento de la cistitis y de la pielonefritis? La diferencia es que el tiempo de tratamiento de la cistitis es un tiempo corto, generalmente 3 a 5 días. En cambio, el tratamiento de la pielonefritis es prácticamente el doble, de 7 a 14 días. ¿De acuerdo? ¿Cuál va a ser su tarea? La tarea será estudiar, investigar cuál es el tratamiento empírico y específico de la cistitis y de la pielonefritis. ¿De acuerdo? Esa es la tarea. En cuanto a la infección de la próstata, llamada prostatitis, el paciente se queja sobre todo de malestar perianal. ¿De acuerdo? Malestar perianal asociado a disuria. En ese caso, lo que hay que hacer es un cultivo de orina. A veces lo que se hace es un masaje prostático
y posterior al masaje prostático se hace el cultivo de orina con el objetivo de identificar la bacteria que está infectando la próstata. Otros marcadores de inflamación de la próstata son el aumento de la PSA, la proteína específica de la próstata. Entonces, cuando uno tiene un paciente que tiene síntomas de prostatitis, por una parte. Segundo, se hace un examen de sangre en el cual el PSA está elevado, confirma que la glándula prostática está inflamada y entonces hay que hacer el cultivo de orina. En la prostatitis aguda, las bacterias son, también está presente la Escherichia coli y otras bacterias que tienen que investigar, pero la gran diferencia es que la duración del tratamiento de la prostatitis es mayor a 14 días. ¿De acuerdo? Entonces, resumiendo, el tratamiento de los 3 síndromes de infección de vía urinaria, cistitis, pielonefritis, prostatitis, la diferencia es el tiempo de duración del tratamiento antibacteriano. Entonces, la tercera tarea que van a investigar es qué bacterias con mayor frecuencia producen infección de la glándula prostática. Y segundo, ¿qué tratamiento se administra en el paciente con prostatitis? Otros estudios que se pueden hacer, sobre todo en pielonefritis y en prostatitis, es una ecografía, ¿no? En la ecografía lo que se va a encontrar es un aumento del volumen del riñón y un aumento de volumen de la glándula prostática, nada más. A veces, cuando la causa de la pielonefritis es una obstrucción urinaria producida por la presencia de un cálculo o por la presencia de necrosis de las papilas, se puede observar en la ecografía, ¿no? Pero en la mayoría de las veces, cuando no hay una obstrucción en la vía urinaria y el mecanismo de infección es ascendente, lo único que vamos a encontrar en la ecografía son datos de que la glándula renal está aumentada de tamaño y aumentada de volumen. ¿De acuerdo? Al ser una enfermedad bastante frecuente, sobre todo en las mujeres, es importante hacer uso racional de los antibióticos. Por lo tanto, es fundamental conocer cuál es la bacteria que con mayor frecuencia produce la infección urinaria y segundo, qué antibióticos están recomendados como primera opción en el manejo de estas infecciones. ¿Alguna pregunta, chicos? Doctor, el periodo de tratamiento de la cistitis, ¿cuánto era? Disculpe. 3 a 5 días. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Todos los grupos ya tienen sus coordinadores, ¿no es cierto? Sí, doctor. Sí, doctor, las tenemos. Excelente, excelente. Entonces, de esa manera ya vamos a poder empezar la próxima clase. Creo que es el aula 10. El aula 10 es un aula que es grande, ¿no? Creo que tiene una capacidad de 80 alumnos. ¿Alguien sabe? Creo que sí, doctor, porque se está pasando la mayoría de las clases. Ya, perfecto. Perfecto. Listo, chicos. Entonces, la próxima semana ya nos vemos en la universidad, en nuestro horario. Las clases en la universidad van a empezar a las 8 menos cuarto. A diferencia de Zoom, donde no se puede programar para las 8 menos cuarto. ¿De acuerdo? 8 menos cuarto empiezan el horario de clases en la universidad. Entonces nos vemos la próxima semana, chicos. Doctor, una consulta. Sí, dígame. Las bacterias, aparte de la Escherichia coli, ¿cuáles eran? ¿Las puede volver a mencionar, por favor? Son el Staphylococcus saprophyticus, Enterococcus fecalis, y los que tienen que estudiar ustedes son las bacterias que producen prostatitis.
Gracias, doctor. Doctor, una pregunta. Para la siguiente semana, ¿qué tema vamos a avanzar para ir leyéndolo? Creo que es enteritis aguda. Listo, doctor. Gracias. Diarrea, bueno, diarrea, ¿no? Diarrea aguda o enteritis aguda. Creo que ese es el tema. Ya. Pero igual está en el programa académico que está publicado en el grupo, está ahí, así que Sí, doctor, es fíjese que que no lo publicó en el B1. Conseguimos una cartilla, pero es del 2017, si no me equivoco. ya, voy a revisar eso, vi que me avisa. Yo Sí. suponía que había publicado, pero si no está el grupo, lo publico esta noche. ¿Ya? Ya, doctor, por favor. Listo. Nos vemos la semana que viene, ¿ya? Chao, chicos. Hasta luego. Otro autor. Claro. Hasta luego. Hasta luego.